Alabado sea el nombre de Cristo. Hemos puesto por tema a este pequeño estudio, es una pregunta que se le puede hacer a usted. La pregunta es la siguiente, y usted piénsela. ¿Eres libre? Piénsela. ¿Eres libre? Cuando nosotros pensamos en esa pregunta, ¿eres libre? No sé qué es lo que venga a nuestra mente cuando escuchamos, ¿eres libre? Gloria sea al Señor. Quizás pensemos que porque andamos fuera, manejando, trabajando, somos libres. Y sí, hay diferentes tipos de libertad. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, hermanos. Yo decía también ser libre. Soy libre, que no me faltaba nada. Mas en cambio mi corazón estaba atado de muchas cadenas. Mi vida estaba atado de muchas cadenas. Mi libertad que decía yo tener era ficticia. No existía, porque había muchas prisiones dentro de mí. ¿Por qué les platico esto? Porque es necesario que nosotros reflexionemos si verdaderamente somos libres o hay cadenas que nos están todavía aprisionando. Hay cadenas que todavía me perturban. Gloria sea al Señor. En aquellos años cuando yo me convertí al Señor, decía ser yo libre, pero había mucha gente a mi alrededor que decimos los mexicanos, no los podía ver ni en pintura. Pero yo decía ser libre. Había familias cercanas que yo no podía ver, pero decía yo ser libre. Paz de Cristo. Cuando yo ignoraba verdaderamente qué significa la libertad o dónde puedo encontrar la libertad que mi corazón, que mi vida anhela. Porque muchas veces podemos ser libres, hermanos, de una forma, pero mi corazón me está pidiendo otra cosa y no le hacemos caso a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Muchas veces nos creemos autosuficientes. Aunque déjenme decirle, mis hermanos, que hay momentos que en la soledad nos desahogamos y decimos, no soy libre, ¿qué me hace falta? Aunque cuando estamos en compañía nos hacemos los fuertes. Cuando estoy delante de mi familia, cuando estoy delante de mi esposa, cuando estoy delante de mis hijos, me hago los fuertes y digo, no, yo estoy bien. Pero muchas veces cuando estamos solos nos quebramos. Decimos, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está haciendo falta? Y empezamos a reflexionar. Y muchas veces por más que buscamos, no encontramos ese eslabón que hace falta en nuestras vidas para ser verdaderamente libres. Escuchamos la palabra libertad, pero lo escuchamos únicamente. Y muchas veces estamos lejos de ser libres. Cuando me entregué al Señor, yo no les miento, yo les digo la verdad. Yo fui pastor de chivos. Y a mí me encantaba ver cuando yo le abría la reja del corral a los chivos para llevar a pastarlos. Estos salían, miren, mis hermanos, arriba de los árboles, brincando de una piedra a otra, pero felices. Y yo le dije a mi esposa cuando yo me convertí a Cristo, aleluya. Le digo, no sé cómo explicarte, pero yo me siento como un chivo. Esa fue mi primera expresión. Dice, ¿por qué? Dice, es que me siento libre y me dan ganas de brincar de un carro a otro. Porque me siento libre, me siento diferente. Es que algo había transformado mi vida y mi libertad que decía yo tener, me di cuenta que era ficticia, no existía. Por algo dicen que los cristianos estamos locos, porque la locura nos hace hacer cosas extraordinarias que para el mundo no la entiende.
Pero nuestra libertad nos impulsa a hacerlo. Le vuelvo a preguntar, ¿eres libre? ¿Eres libre? ¿Tu corazón es libre? Muchas veces digo ser libre, alabado sea el Señor, cuando me gusta más estar en mi trabajo que en mi casa. Ahí voy a pisar callos. Santo sea el Señor. ¿Por qué digo me gusta estar más en mi trabajo que en mi casa? Porque cuando llego a casa empiezan los problemas. ¿Eres libre? Santo sea el Señor. Muchas veces el enemigo empieza a hacer una red como tipo araña y poco a poco nos empieza a atrapar. Poco a poco nos empieza a atrapar. Empieza a llegar nuevamente a nuestro corazón cosas que nos van atrapando. Amargura del alma, aleluya. Cuando empieza a llegar la amargura a nuestro corazón, nada nos sabe bueno. Y el enemigo empieza a trabajar. Y te empieza a decir, hermano, tú estás en lo correcto. Empiezas a escuchar esa palabra, tú estás en lo correcto. Y tú sigues creyendo que estás en lo correcto y no aceptas tu error. Entonces cuando llegas a tu casa empiezas a pelear con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. A veces dices, mejor no hubiera venido. ¿Cómo no? Mejor me quedo a trabajar allá. Yo no sé si no únicamente a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que muchas veces llega el enemigo a atacarme a mi casa. Porque a mí también me ataca el enemigo, hermano. Soy carne. A veces tengo problemas también en mi hogar. Pero en ese tiempo yo agarro mi carro y mejor agarro, mire, me pongo un cierre en mi boca y me salgo a darle vueltas aunque sea a la casa, o me salgo, a veces el parque es mi refugio, me quedo en el carro a pedirle al Señor, Señor ayúdame, Señor ayúdame, porque muchas veces la boca se abre no para solucionar un problema, se abre para agrandar un problema más. Y decía yo, Señor, yo quiero ser libre, ayúdame, y no me queda de otra. Llego a mi casa, a veces ya pasada la medianoche, a veces más tarde, y le digo, perdóname, la regué. Pero ya el resto de la noche duermo tranquilo. Eso sí les digo, yo no duermo, casi no duermo yo si estoy enojado con mi esposa. Antes tenemos que ponernos de acuerdo. El enemigo trata de hacerte creer que tienes la razón cuando no la tienes. Y cuando lo dejas, hace su telaraña. ¿Ustedes han tochado una telaraña? Mira, hermanos, hace unos días, yo tengo una vena ahí que está descompuesta. Y como casi no la abro, la abrí y toché el piso. Estaba una araña ahí y al tocharlo me llevé toda la telaraña. Estaba tan pegajosa que la araña misma se enredó en ella y no podía salir de su propia telaraña. No podía salir. Y pues la maté fácil. Y muchas veces a nosotros así nos pasa. Que por más que queremos salir de esa telaraña, más nos enredamos. Porque en nuestro corazón hay amargura, hay tristeza. Y empiezan las cosas a crecer más y más. De repente llegan problemas como, por ejemplo, cuando yo me entregué a Cristo, yo tenía muchos problemas de que a mucha gente yo no la podía ver. Yo les digo sinceramente, había mucha gente que yo odiaba. No los podía ver. Y si venía por este lado, yo les cortaba la vuelta. Porque había mucha amargura en mi corazón. Mucha amargura.
Y esas cadenas van creciendo. Y si uno no se agarra bien de la mano del Señor, aun cuando ya eres convertido, esas cadenas empiezan a tejer otra vez una telaraña. Y poco a poco vas cayendo en ella. Poco a poco vas cayendo. Echemos un vistazo a nuestra propia vida y vayamos un poquito a nuestra historia antes de entregarnos a Cristo, cómo éramos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de entregarnos a Cristo y cómo estamos ahora? Hace unos días estaba pensando algo, que muchas veces nosotros como cristianos somos como los niños pequeños, que cuando estamos vamos a decirlo, en el primer amor, en el amor maternal, vamos a decirlo de esta forma, todo nos sabe bueno. Todo lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque lloramos y ya está el chupón. Lloramos y ya está el vistecito. Lloramos y ya está la caricia. No sé si me está entendiendo, hermano. Porque queremos vivir de chupón, mamila y caricias. Pero empezamos a crecer y nos empezamos a ser independientes. Yo he escuchado niños que los veía cuando estaban pequeños y no me les gustaba mucho estar con el papá y con la mamá, los abrazaban. Yo, todavía hay muchos niños aquí que llegan conmigo, me dicen abuelo, me dan mi beso y me abrazan, pero los he visto crecer. Ya antes me decían, paz de Cristo, hermano, lo quiero. No, ahorita ya ni hay, porque ya crecieron. Y muchas veces cuando estamos en el camino de Dios pequeños, yo me los imagino así como los niños. Pero cuando empezamos a crecer, como que queremos agarrar independencia, también en nuestra vida espiritual. Y decimos, no, pues yo ya crecí, ya no necesito de que el hermano me dé un consejo, porque yo ya crecí. ¿Quién me va a venir a enseñar a este jovencito, este niño que apenas tiene un año en la iglesia, que yo tengo 15, 20 años? A veces creemos que así somos, como que ya crecimos y nos queremos autosuficientes y empieza a entrar rebeldía en nosotros. Así como los jóvenes. Los jóvenes empiezan a crecer y empieza a entrar rebeldía en ellos. Ya los jóvenes grandes, qué esperanza que se dejen dar un beso por su mamá en la tienda. Como cuando estaban chiquillos, ¿o no? Ya los jóvenes grandes le quieren dar un beso. Mami, apártate tantito, vete para allá. ¿Por qué? Porque ya crecieron. Pero nosotros tenemos que seguir siendo niños espirituales, dependiendo de Dios en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que depender de Dios. Y no nomás de Dios, sino también de nuestros líderes espirituales. ¿Quién no necesita consejos? Yo necesito consejos. Y hay veces que hasta un niño me da consejos. Ahí luego les platico algo que me pasó hoy. Gloria sea al Señor. Pero necesitamos nosotros tener nuestra mente abierta a cómo Dios quiere trabajar en nosotros para restaurarnos. Vienen los resentimientos a nuestra vida y nuevamente esa telaraña sigue creciendo. ¿Resentimientos de qué forma? En muchas ocasiones somos lastimados aquí en la iglesia. Y no porque el hermano quiera lastimarte, no porque el ministro quiera lastimarte, no porque el pastor quiera lastimarte. El enemigo sigue trabajando de muchas maneras, utilizando a personas que te aman. Porque quizás a mí el enemigo me ha utilizado para lastimarlo a usted. Y yo los amo. Yo los amo. Pero muchas veces lastimamos sin darnos cuenta. Nos vamos heridos, nos vamos lastimados, pero esos resentimientos empiezan a crecer. Y el orgullo no nos permite destaparnos. No nos permite abrirnos. Si el hermano me hirió, que se las arregle como pueda.
Yo no lo necesito. Él es el que me necesita a mí. Muchas veces así expresamos palabras. Mira que tu hermano te necesita, tu mamá te necesita, tu hijo te necesita. Ya está grandecito, él sabrá cómo le hace. Muchas veces el orgullo empieza a crecer. Y eso, hay un dicho mexicano que dice, no sé si lo han oído, dice que el hambre me tira, ¿y cómo dice? Pero el orgullo me levanta. Y eso es mentira. Esa es la peor mentira del enemigo. El orgullo no levanta a nadie. El orgullo sigue hundiendo a la persona más y más. Lo único que nos levanta es saber perdonar y saber pedir perdón. Es lo único que nos levanta. La misericordia de Dios. Pero nosotros no tenemos que darle oportunidad a que venga el enemigo a hacer crecer eso, hermanos. Dios nos ha dado muchas cosas bonitas. Entre ellas el saber comunicarnos. El saber comunicarnos es parte de cómo nosotros vamos a crecer y cómo vamos a romper esas cadenas. Esa telaraña se va apagando. Cuando nosotros menos nos lo esperamos, empiezan a crecer. Gloria sea al Señor. La soberbia muchas veces viene a ser parte también de esa telaraña. Cuando la soberbia llega a nuestras vidas. Muchas veces somos tan soberbios que creemos no necesitar nada de nadie. Nos creemos autosuficientes. Creemos que todo lo que tengo, todo lo que he acumulado, por mis fuerzas lo he hecho. A mí me ha costado. Pero todo lo que hemos acumulado es porque Dios lo ha permitido. Todo lo que se ha acumulado es porque Dios lo ha permitido. Y cuando Dios lo permite, así también algún día, si Él quiere, te lo puede quitar. La soberbia es mala cuando empieza a atacarnos. Y empieza a crear algo tan duro, tan difícil, hermano. Que cuando llega eso, me ha tocado verlo. Quieres lugares especiales cuando te ataca la soberbia. Cuando te ataca la soberbia, quieres que como que casi te toquen trompeta cuando llegas a algún lugar. Porque la soberbia, el orgullo está creciendo en ti. Tenemos nosotros que tener cuidado. Esas son parte de las cadenas que nos empiezan a aprisionar aún después de convertirnos a Cristo. Por cualquier cosita. Nos enojamos. Entre nosotros muchas veces hay hermanos que no les hablamos. Paz de Cristo, hermanos. Esa es una cadena que nos está presionando. Es una cadena y tenemos que romper con ello. Tenemos que romper. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a eso, a romper esos yugos, a darnos la oportunidad de ser nosotros libres. Como en aquellos tiempos cuando recientemente nos entregamos a Cristo. Buscar esos momentitos tan especiales. Vamos a leer algunas citas, hermanos. No quiero tardarme mucho. Ahí me disculpan, pero no vi la hora en que empecé. Pero dice por ahí un dicho que la noche es joven. Así es que téngame paciencia, amén. Vamos a ir a Lucas 4:18. Cómo el Señor trabajó en nosotros para darnos la libertad. Cómo el Señor, es similar esta cita que vamos a ver a la de Isaías 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a eso, a darnos libertad. Y no a cadenas físicas que usted las pueda ver. El Señor no se refería a esas cadenas. Recordemos que Pablo y Silas estaban encadenados, literalmente encadenados, y cuando empezaron a alabar y glorificar al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Esas cadenas se rompieron. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos quién está a nuestro lado, no habrá cadena que pueda detenernos. Pero el Señor vino a romper esas cadenas. Oprimidos, ay Señor Jesús. Cuando estamos oprimidos, en nuestro corazón llora. Muchas veces volteamos para todos lados cuando hay opresión en nosotros, cuando estamos pasando momentos difíciles, volteamos para todos lados y creemos que todo lo que nos rodea está en nuestra contra. Alabado sea el Señor Jesús. En Juan capítulo 8, verso 31. 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuántos nos gusta la verdad, hermano? ¿Sabe que la verdad duele? ¿Sabe que la verdad lastima? ¿Sabes que la verdad te va a sacudir? ¿Sabes que muchas veces la verdad va a crear un resentimiento enorme en tu corazón? Pero si la aceptas te hace libre. ¿Por qué? Porque cuando vive uno con engaños, no somos felices. Cuando se nos dice una verdad a nosotros, es bueno aceptarla. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice en otro versículo: dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros conocemos esa verdad, somos libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras que dijo Juan el Bautista cuando empezaron a llegar muchos a querer ser bautizados? Unas palabras bien fuertes, pero una verdad. ¿Qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó eso? Dice, primero vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento, y después vengan y bautícese. Era una verdad que yo creo que el que la aceptó regresó y se bautizó porque se arrepintió. Una verdad que a muchos los lastimó, a muchos los sacudió, y muchos no regresaron. Pero es necesario que haya verdad en nosotros para ser verdaderamente libres, y no nada más escucharla, sino también decirla. ¿Cuántos dicen amén? Porque por medio de la verdad es que nosotros vamos a encontrar libertad. Por medio de la verdad. Por medio de la verdad vamos a ser verdaderamente libres y podemos ayudar a que otros sean libres. Yo les digo a muchos de mis hermanos que si a mí me ven haciendo algo incorrecto, con toda confianza pueden decírmelo. Me ayudan mucho. Me ayudan. ¿Por qué? Porque si me dicen la verdad, voy a procurar no hacerlo. Pero si no me dicen nada, voy a seguir haciendo lo malo pensando que estoy bien. Pero es bueno que siempre digamos la verdad. Mira, hermano, así como usted se comporta es incorrecto. Gloria sea al Señor. Vamos a ir a
Primera de Pedro 2:16. Puede alabar al Señor, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que reflexionar tanto en lo que estamos haciendo, en lo que decimos, analizar. Dice por ahí un dicho que hay mentiras piadosas. Pues hay que analizar qué tanto te puede beneficiar esa mentira piadosa a ti y a quien se la dices. Analicémosla. Y si te va a beneficiar más que la verdad, pues se puede decir que pasa. Pero si no, hay que tener cuidado, porque puede ser más duro el remedio que, ¿cómo dice? Que el trapito o algo así, no sé cómo va eso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo se comportaría un siervo de Dios? ¿Cómo debemos nosotros ser como siervos de Dios? ¿Será que cuando habla siervos de Dios se refiere únicamente a pastor, ministros y diáconos y los que sirven en la iglesia, o se referirá a toda la iglesia en general? Cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿se referirá nada más a ellos o a todos nosotros? Personalmente yo creo que se refiere a toda la iglesia. Como siervos de Dios, como hijos de Dios tenemos que comportarnos en todo tiempo. La pregunta sigue: ¿somos libres? ¿Somos libres nosotros? ¿O hay alguna cadena todavía que está ahí perturbando nuestras vidas? Gloria sea al Señor Jesús. Romanos 8:1. Vamos a ver varias citas, hermanos, que no las voy a terminar de ver porque son varias, pero 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Me pregunto, quizás alguna persona, después de entregar su vida a Cristo, caminar, ¿tiene posibilidades de desviarse? Dice la palabra de Dios que el que esté firme, mire que no caiga. Eso me da una atención de alerta con ese versículo. Porque quiere decir que si ya te entregaste a Cristo pero no te afirmas, puedes deslizarte, puedes caer nuevamente en errores, puedes caer en pecado. Por eso dice aquí la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne nos traiciona. La carne tiene muchas cosas que no son buenas para el Espíritu. Tenemos que luchar. Hay un canto que dice que el Espíritu y la carne tienen una lucha viva. El Espíritu siempre te pide lo de arriba, mas la carne te pide lo de aquí abajo. Pero tenemos que saber nosotros dominar. Dios nos ha dado una autoridad, un dominio propio. Tenemos que pensar en todo eso. En mismo Romanos capítulo 6:22. Ya casi acabo, hermanos, más me faltan como unos 10 citas. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Ahora que somos ¿qué? Que somos libertados. Gloria sea al Señor. Sí le dije 6:22, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros somos libertados en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Nosotros somos algo especial, algo diferente. En una ocasión, en un evento masivo, en un servicio del distrito, había varios jóvenes, pues algunos guapos, otros pues no tan guapos y otros más guapos. Y les dije yo a todos ahí, le digo, miren, delante de la presencia de Dios, todos somos guapos. Y contestó el guapo. Dice, no, discúlpeme que difiera de ustedes, pero no todos somos guapos. Le digo, bueno, para los que están en Cristo Jesús sí, porque el Señor vino a pagar un precio por los que se arrepienten, sean guapos o sean feos. Y la hermosura la da el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, es guapo. No se preocupe. Así estemos chimuelos, somos guapos. Amén. Así estemos como estemos, somos guapos porque el Espíritu Santo nos hermosea. Le digo, yo me gusta a veces hacerle bromas a mis hermanos. Mi hermano por ahí por accidente perdió un diente y está chimuelo. Y en broma le digo, oye, carnal, ¿cuándo fuiste por allá para aquellos países de España y todo eso? Dice, ¿por qué? Dice, aquellos, me vienes hablando como español. Dice, ¿por qué? Porque cuando hablas, dice, oye, brother, ya estás todo tranquilo, como que se le salía el aire. Dice, ya hablas como español. Y pues le digo, para mí sigue siendo guapo que haya perdido un diente. ¿Entiende? A veces que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y nos arrepentimos y somos libres, su presencia nos hermosea. Algo diferente. Amén. Gloria sea al Señor, aunque no seamos españoles. En el libro de Santiago, la carta a Santiago, capítulo 1, verso 25. Gloria sea al Señor. ¿Puede alabar al Señor, hermanos? Todos estos versículos nos está hablando acerca de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, como dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente, ya cuando tiene vista buena, uno mira las cosas y luego las enfoca por muy pequeñas que sean, porque estás atento a lo que es. Ya cuando está yo tengo que usar lentes y enfocarlo. Pero dice, si alguno, ya me desvié un poquito, 1:25, ¿ah? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado. Gloria sea al Señor. En la ley, la de la libertad. Gloria sea al Señor. Esa ley que nos hace libres. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que meditar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy acarreando? Decía alguien por ahí que muchas veces nos pasa lo que el murciélago, cuando le conviene es ratón
Y cuando no le conviene es paloma, porque vuela. Y muchas veces queremos a veces disfrazarnos. Cuando estamos en una fiesta de los amigos, no queremos que nos reconozcan como cristianos. Y nos comportamos a veces como ellos. Compartimos lo de ellos. Compartimos los mismos chistes. Pero, ¿será correcto eso? Tenemos que ser como somos. A veces en una ocasión alguien me invitó a una fiesta y en cuanto me invitó me dijo, pero tú no vas a ir. Le digo, ¿por qué no voy a ir? Dice, porque no bailas. Le digo, pero me puedes invitar de comer antes de que empiece el baile. Voy y como, y cuando ya quieras divertirte tú, yo me salgo y me voy. ¿Por qué? Porque no voy a compartir lo que ellos hacen después. Con visitar a un amigo, acompañarlo en un evento, como, convivo un rato con ellos, les puedo compartir inclusive de la palabra y me regreso a mi casa. Amén. Al Señor Jesucristo lo criticaron por convivir con gente publicana. Si no, mira, él come y bebe igual que los demás. Y el Señor les dice, ¿y quiénes son los que necesitan médico? ¿Ustedes saben quiénes necesitan médico? Los que están enfermos. ¿Cómo puedo ganarme yo un enfermo? Yo la pregunta que muchas veces me hago, ¿podrá un enfermo, bien enfermo, llegar a mi casa solo? No. Pero si yo sé dónde está, yo puedo llegar a su casa. Y tengo que llegar con amor, con mansedumbre, a visitarlo, platicar con él y presentarle el plan de salvación. Pero nosotros tenemos que buscarlo. Segunda de Corintios 3:17. Encontré bastantes citas que nos hablan de ello, pero escribí unas cuantas, hermano. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cómo dice, hermano? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. En una ocasión hicieron enojar a un hermano y dice, cómo quisiera dejar de ser cristiano por un ratito. Y te apretaba los puños y dice, cómo quisiera dejar de ser cristiano por lo menos un ratito. ¿Podremos nosotros hacer a un lado el Espíritu Santo? No deberíamos, pero mucha gente lo quiere hacer. Muchos hermanos quieren hacer a un lado el Espíritu Santo y muchas veces queremos escondernos del pastor. Y ahí viene el hermano regañón, mejor me escondo de él. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas incorrectas. Y cuando estamos haciendo lo incorrecto y nos queremos esconder del hermano, es lo que le estamos haciendo al Espíritu Santo. Hazte a un lado. Ahorita no te necesito porque voy a hacer lo malo. Va a haber consecuencias graves. Va a haber consecuencias graves cuando hacemos eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a estar haciendo lo malo y como quiera sigues. Es como el niño cuando le dices no metas el dedo ahí, te vas a quemar. No metas el dedo ahí, te vas a quemar. Y lo mete y se quema. Va a haber consecuencias por no saber escuchar. Y de repente llega, ay, ¿qué te pasó? Es que me quemé, si estaba caliente. Pues te estoy diciendo, está caliente. Entonces tenemos que tener cuidado. Por donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros tenemos que llevar el Espíritu Santo y dar libertad a los cautivos. Nosotros somos esos aportadores de esa libertad.
El domingo precisamente estaba viendo yo una película y me llamó mucho la atención porque hubo un accidente grande en esa película y una persona murió y iba pasando un ministro y le preguntó al oficial de policía, dice, mire, dice, yo soy ministro, soy pastor en una iglesia, ¿usted me permite ir a orar por alguien que necesita oración? Dice, mire, dice, aquellos que están allá, dice, están muy nerviosos, vaya y ore por ellos. Dice, y el que está dentro del carro, dice, él ya murió, ya tiene tanto tiempo muertos, ya no puede hacer nada. Dice, pero es que el Señor me dijo que orara por el que estaba dentro del carro. Y yo no puedo desobedecer a Dios. ¿Qué le cuesta? Deme permiso, voy a orar porque está dentro del carro. El carro bien aplastado. Fue y oró porque estaba en el carro, el Señor que te haga conocido, hizo su oración ahí y empezó a cantar. Y al empezar a cantar, el que estaba muerto empezó a cantar junto con él. Porque llevó vida, llevó libertad. Y eso me conmovió tanto porque nosotros podemos hacer eso. Llevar esa vida, llevar esa libertad. Si hay accidentes, si usted le dice a alguien, yo únicamente voy a orar. Pero muchas veces vamos y en lugar de decir, mire, les presento la salvación, vamos con teléfonos, a veces grabando el accidente. Ya en lugar de marcar el 911, estamos en la cámara queriendo ser famosos por lo que grabamos o subimos. Pero tenemos que presentar la oportunidad mínima que el Señor nos preste de orar por ellos. Y me conmovió, dije, Señor, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros vayamos, ahí está el Espíritu Santo y ahí va a haber libertad, va a haber perdón de pecados y ahí va a haber salvación y vida eterna para quien reciba a Cristo Jesús. Pero tenemos que creerlo, amén. Tenemos que creer que nosotros somos esos portadores de fe. Y no quiera enrollarse las mangas cuando esté enojado, no. Usted tranquilo y yo nervioso. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, dejar lugar a la ira de Dios. Dejar lugar a ello. Nosotros no tenemos que hacer eso. Porque el Señor a su debido tiempo dará la justa contribución de acuerdo a lo que haga. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, ¿cómo dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros fuimos llamados para libertad, no para estar oprimidos, no para que el enemigo nos tenga llenos de miedos, no para que el enemigo nos meta tantas cosas en la cabeza. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? A libertad fuimos llamados, pero no hay que usar la libertad para mal. No hay que usarla. Hay que usar la libertad adecuadamente. 2 citas más y casi termino, hermanos. No me quiero ir sin leerles estas 2 citas. En Salmos, en el Salmo 119, nomás leemos todo el Salmo 119 y ya casi. No se crean, hermanos. 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué dice? Me llamó mucho la atención esto, hermanos. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad porque yo estoy buscando lo de Dios. Porque estoy cumpliendo lo de Dios. Así es como nosotros vamos a andar libres. Buscando siempre lo de Dios, agradar al Señor. Y no nada más con palabra, sino de hechos.
Porque a veces que hablamos bonito, pero nuestras acciones son diferentes. Tenemos que hablar y hacer. Amén. Hay que ponerlo por obra. En Gálatas capítulo 5, verso 1. Gloria sea al Señor. ¿Puede alabar al Señor, hermanos? Gloria sea al Señor Jesús. Gálatas capítulo 5, verso 1. Capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a leerlo una vez más. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Le vuelvo a repetir. ¿Cómo éramos nosotros recién convertidos a Cristo? ¿Cómo éramos nosotros, hermano? Pero aquí el Señor nos hace una recordatorio, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que no estemos otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. La esclavitud nos genera prisiones demasiado fuertes. Tenemos que ser libres. Tenemos que aprender tantas cosas. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a vivir verdaderamente libres. Pero ¿cómo me puedo dejar yo guiar por la palabra de Dios? ¿Cómo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos pleno conocimiento y sabemos cuando algo está mal. Dice la palabra de Dios, dice, ustedes, dice, cuando ven a ver la nube, dicen, viene una gran tormenta y procuran taparse. Dice, pero no alcanzan a distinguir estos tiempos que les está hablando el Señor. Cuando el peligro viene a nosotros, creo que lo alcanzamos a distinguir. Dice la palabra de Dios que el sabio ve venir el peligro y ¿qué dice? ¿Lo afrenta? ¿Por qué cree que usted que el sabio huye del peligro? Porque es sabio y piensa, dice, si yo lo enfrento, puedo quedar ahí. Hay muchos que dicen, ¿y qué tal si yo le gano? Es mejor darle la vuelta. Ese es el sabio, que vea venir el peligro y huya de él. Huir. Dice por ahí un dicho que también corriendo se gana. Y es cierto. Decía alguien que corrió y le preguntó, oye, ¿por qué corriste? Dice, pues no viste que eran 4 y estaban re grandotes. ¿Qué me quedo a hacer? Entonces tenemos que nosotros ser sabios y huir cuando el peligro viene a nosotros. Hay alguien que decía, le gustaba mucho antes convivir con pura gente de esos que, pues yo ni sé, como que usan pura música banda y no sé qué tanto y puro licor del pesado. Y antes así andaba. Y lo invitan. Pues nomás lo voy a acompañar y sabe que ahí está el peligro. Y están aquellos amigos, y échatela que al cabo hoy no te ven, y échatela que al cabo estás acá, y échatela, mira. Sabe que hay peligro, ¿para qué va? Tenemos que ser sabios en ese sentido. Hay que ser sabios y no volver a caer en ese yugo de esclavitud en el cual estábamos nosotros antes. Ser sabios. Hay que repetir a cada momento
que nosotros somos hijos de Dios y somos llamados para amar al prójimo, para amar a los demás, para amar a nuestros semejantes, a nuestra familia. Hay que amarnos. Amén. Esa es la verdadera libertad. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice, pues yo te dejo otro igual que ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se cumple toda la ley. Tenemos que saber distinguir eso y amarnos los unos a los otros. Y ahí esperemos nosotros experimentar una verdadera libertad. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.